Carlos Barragán canta tangos y otras curiosidades. Vaya a saber, bueno, que me generó la inquietud. 19 minutos pasaron de las 9. Doctora Natalia Salvo, escuche su columna con atención. Bueno, vamos a hablar hoy de la reforma laboral. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Pero esta tiene determinadas particularidades. Voy a hacer una pregunta. Sí. Si la ley de bases, vigente desde julio del 2024, que condonó todas las deudas a los empleadores por aportes y contribuciones, solo produjo de aproximadamente 4 millones de personas sin registrar, 16.000 registros, es decir, 0,01%. Si con la posibilidad de la ley de bases de contratar hasta 3 personas como autónomas, con un periodo de prueba totalmente extendido en la actualidad y 16.000 empleador menos, ¿cuál es la reforma laboral que se viene para crear nuevo empleo? Porque esto no lo produjo, ¿no? Bueno, la reforma laboral que se viene, amigos y amigas, es la que responde a la exigencia del Fondo Monetario Internacional y del gobierno de Estados Unidos de avanzar con esta reforma. ¿Hacia dónde? Hacia una supuesta modernización sobre la base de bajar lo que ellos llaman el costo argentino del empresario. Mira. Vamos a traducir costo argentino, se llaman derechos laborales constitucionales y establecidos en tratados internacionales. Tenemos en la actualidad un 43% de informalidad. ¿Qué quiere decir? Trabajadores precarios, sin registrar, sin derechos a simple vista. O casualidad, es un porcentaje muy similar a lo que es la economía en negro, como se dice, también sin registrar, también sin tributar. Ahí hay algo para analizar, ¿no? Porque en realidad no es que no hay registro porque hay muchos derechos laborales, no hay registro porque hay también una economía sin registrar. Entonces, ¿qué dijo el presidente de la Nación? ¿Que hay poco registro porque detrajo el consumo en su gobierno? ¿Qué les parece? No, por la apertura de la importación tampoco, no, por el riesgo laboral y la industria del juicio, entre otras cosas. Escuchamos el primer audio del presidente de la Nación en San Nicolás hace unos días. Quiero anunciar que estaremos impulsando una reforma general del régimen laboral para darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal. Por demasiado tiempo la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos le trajo sobrecostos y temores a las pymes frente a cada contratación, empujando así a cientos de miles de trabajadores a la informalidad. Por estos motivos, tener una pyme se volvió una tarea de alto riesgo, que consume la vida y la salud de cualquier argentino a su cargo, porque el riesgo propio de cualquier negocio, y más en Argentina, se le suma el riesgo laboral. Pero si nadie quiere crear empresas, se detiene la creación de trabajos, porque las pymes generan el 70% de los empleos en este país. No quedan dudas de que aparte de la estabilización macroeconómica, las pymes necesitan para despegar una reforma profunda en el mundo del trabajo. Esto significa que los trabajadores también la necesitan, porque cuando hay más demanda de empleo, a misma oferta, el precio del trabajo, que es el salario, sube. Y esto es en particular importante para los jóvenes, ya que el 50% de la masa laboral hoy es sub 35. Como siempre decimos, no hay nada mejor para un trabajador que una empresa, y no hay nada mejor para una empresa que un trabajador. Necesitamos recomponer este vínculo sagrado para que cada vez haya más empresas contratando y más trabajadores trabajando. Hermoso el pensamiento animista del presidente de la Nación, aparte de que le cuesta entender por su dicción. Estamos de acuerdo en algo con Javier Milei. El 70% del empleo lo producen las pequeñas y medianas empresas, que fueron las que cerraron con Javier Milei. Por eso mencioné, ¿no? 16.000 empleadores menos. Ahora, ¿cuál es la reforma laboral en concreto? Yo pensaba, ¿no? Él hablaba de incertidumbre en los contratos. Si Norberto Centeno, que fue detenido, desaparecido y luego apareció muerto en la última dictadura cívico-militar en la noche de las corbatas, autor de la ley de contrato de trabajo, escucha lo que dice el presidente de la Nación, se infarta, ¿no? Porque no, si hay algo que no hay incerteza en el mundo jurídico es la ley de contrato de trabajo y la regulación laboral, que tiene muchísima certeza para las dos partes del contrato. El punto es que tiene derechos laborales. Entonces, fíjense cómo hacen una operatoria de causalidad política. En teoría, las pymes cierran por la incerteza de los derechos laborales, que no es incierto. Todo lo contrario, las pymes cierran porque hay una política económica en donde no favorece el consumo, hay una política económica de apertura de la importación, de no protección de las pymes y del mercado interno, de dolarización de las tarifas, de no cuidado. Por eso cierran las pymes. Ahora,
¿Cuál es lo que se viene con posterioridad a la reforma legislativa? Lo que te mencionaba antes, Roberto, una alianza con el macrismo. El macrismo fue muy activo en su gobierno en materia laboral, activo a favor del sector empresario. Tuvo un secretario de Empleo que dijo que despedir trabajadores tendría que ser tan fácil como comer y descomerlos. Sí, terrible. Hagan sus homologías necesarias. Pero además persiguió jueces laborales en el Consejo de la Magistratura, como Arias Giver, como Marino, que validaron las paritarias bancarias en su momento, que eran superiores a los que Macri pretendía. Tuvo una mesa judicial donde pasilló la Cámara Nacional del Trabajo para preguntar o decir cómo tenían que fallar los jueces. Eso es lo que se viene. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el gobierno de Javier Milei tiene en algún aspecto picado el boleto, y no nos olvidemos que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, es un ex UIA y asesoraba a Patricia Bullrich en el año 2023, ¿sí? Entonces todo cierra con todo. ¿Cuáles son en concreto las reformas que quieren realizar? Las que tenía el decreto de necesidad de urgencia 70/23, Roberto, suspendido hoy en día por una acción cautelar de la CGT y a la espera de una resolución de la Corte. En concreto, que se termine la ultraactividad de los convenios colectivos, que se reglamente otra vez el derecho de huelga. Más reformas no pueden hacer porque ya están consolidadas en la ley de bases. Y voy a cerrar con esto porque es un tema que tocó el candidato a senador Mariano Recalde. Esto tiene muchísimo que ver con la persecución que hay no solamente de dirigentes gremiales, sino de activistas gremiales en las empresas. ¿Les suena Lácteos Vidal? Sí. ¿Le suena Florencia Arieto con el movimiento antibloqueo de empleadores? Bueno, que fue denegada su personería jurídica por parte de la Inspección General de Justicia porque tenía un objeto ilícito de perseguir a sindicalistas. Bueno, esta gente es la que está vinculada a este tipo de reformas, ¿sí? Florencia Arieto, Patricia Bullrich, y no nos olvidemos de esto, la conexión que existe de Patricia Bullrich con el financiamiento narco, ¿no? Y esto, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque utilizan la estructura estatal para beneficiar a sus mandantes. Y sus mandantes no tienen nada que ver con los derechos laborales. Más bien tienen que ver con las demandas del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos y del Poder Real. Natalia Salvo, en Caballero de Día. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde?